Siempre es muy importante poder tener la bendición de acercarnos a la iglesia. Y hoy vamos a compartir algo acerca de la verdadera iglesia. En el mundo hay infinidad de lugares donde se predica, se habla de Dios, se enseña doctrina y está bien, es muy bueno. Pero los rasgos característicos que hacen notoria a la iglesia, pues se ven en el comportamiento de sus discípulos, de su gente. Llegará el momento en que todos y cada uno de nosotros, al pasar por este tiempo de vida, por las muchas interrogantes que hay en el mundo, tenemos que llegar a la presencia de Dios. Y muchos muy tarde, otros muy temprano, pero todos un día compareceremos ante el tribunal de Jesús. La iglesia está conformada de piedras vivas, de personas convertidas, de gente que ama a Dios. Tenemos muchos distractores hoy día. Hay infinidad de distractores que nos pueden llevar a olvidarnos del santo mandamiento que Dios nos dejó. Y eso provocaría que nosotros estuviéramos completamente fuera de la voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es que podamos estar en su presencia todo el tiempo. Aunque, para decir verdad, muchos piensan que estar en su presencia implica estar encerrados todo el día en la iglesia. La iglesia no es un monasterio donde te vienes a dar golpes de pecho, a poner tus rodillas sobre las piedras o sobre las espinas, o echarte un nopal en la espalda. La iglesia es como el refugio de toda la gente que necesita a Dios, que busca la ayuda de Dios, y que a través del desarrollo de su comportamiento, de su enseñanza, llegan a ser gentes con muchos talentos, con muchas habilidades. La iglesia tampoco es un grupo de gentes que pasan toda su vida sentados pensando que eso les va a provocar mayor bendición. La iglesia es un conjunto de personas vivas que quieren desarrollar sus talentos que Dios les ha dado. Porque la Biblia dice que de gracia hemos recibido y debemos de dar de gracia. Cada vez que nosotros recibimos una bendición, pues tenemos que compartirla. Y si nosotros no hablamos, la Biblia dice que las piedras hablarán por nosotros. Es necesario compartir lo que estamos experimentando, lo que estamos teniendo como bendición. Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 11, habla acerca de ese cuerpo generoso y maravilloso que es la iglesia, que es un grupo de miembros de diferentes capacidades, de diferentes talentos, de diferentes dones. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí está hablando de un grupo de personas que dice que han vencido al mal a través de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, aparte de que fueron salvados, que fueron limpiados, su testimonio también es conocido por los demás. Y dice, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Es decir, que cuando alguien viene a Jesús, lo primero que hace, por naturaleza, es negarse a sí mismo, tomar su cruz, ir en pos de Dios. Como humanos que somos, y a veces somos muy humanos, tenemos muchas tentaciones, hay muchos tropiezos. El enemigo de las almas estará tirando redes, estará poniendo sogas, estará cavando hoyos. La Biblia está llena de advertencias de lo que el enemigo hace, que no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero bendito sea Dios que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que nosotros debemos ver. Podemos caer en un periodo de angustia, de desesperación, inclusive de depresión, y después de repente como que nos olvidamos de todo, pensando que solo nosotros somos los que estamos sufriendo el mal, que no hay nadie en el mundo que tenga esos padecimientos. Sin embargo, la Biblia dice que todos estos dolores se hacen patentes en muchos hermanos en el mundo. Quiere decir, si nosotros sufrimos aquí algo,
Muchos de los cristianos que están en otros países, en otros lugares del continente, están sufriendo dolores, persecuciones, hasta inclusive martirio por causa de Cristo. La situación no es nada agradable cuando sabemos que estamos llegando a tiempos finales y que todo lo que está profetizado se va a desarrollar y se va a cumplir, porque la Biblia dice que en el último tiempo habrá un tiempo de mucha, pero de mucha persecución también. Entonces, si nosotros no estamos seguros de nuestra confianza, de nuestra seguridad en Dios, entonces podemos claudicar ante las adversidades. Es menester que estemos conscientes. La verdadera iglesia está consciente de que tiene que dar testimonio en medio de un mundo lleno de conflictos y de contradicciones. Entonces, el testimonio de sus vidas y que fueron lavados por su sangre. Yo espero que todos hayamos sido redimidos a través de la sangre del Cordero. Y si no, este es el tiempo para venir a Dios y decirle: Señor, perdóname, yo quiero que me laves de mis pecados, que me hagas una nueva criatura, que yo pueda vivir para ti. Yo me quiero negar a mis aspiraciones, a mí mismo, a mi egoísmo, a mi yo, porque a veces nuestro yo está muy alto, está muy engrandecido y no dejamos que Cristo actúe en nosotros. En primer lugar, podríamos preguntarnos: ¿qué es la iglesia? Si nosotros escuchamos esta pregunta, muchos diríamos: pues la iglesia es aquella que está en tal barrio, que está en tal ciudad, que está en tal colonia. Esa es la iglesia. Y a veces la iglesia se identifica por el edificio. Esa iglesia fue construida hace 1400 años y mira, todavía permanece. Ese es el instrumento o ese es el lugar donde es un punto de referencia para el mundo. Cuando llegas a cierta ciudad, a cierto lugar, te dicen: ahí donde está la iglesia, unas cuadras para el sur, ahí vivo, ¿no? Ese es como el punto de referencia. Yo vivo en tal lugar, pero hay una iglesia y esa es la referencia para mucha gente. Pero ese es el contexto de lo que se llama el material, las cosas que solamente son materiales. Lo que no es la iglesia, pues obviamente es algo que solamente es un cuarto inanimado. ¿Qué es una iglesia sin gente? ¿Qué es un edificio sin gente? No es nada. Es un elefante blanco. Es un lugar que solamente podría servir para museo por los retablos que tienen, o por las estructuras, o por los adornos, o por el stage, o por todas las cosas que hay alrededor. Puede ser solamente un motivo de que la gente diga: vamos a ir a ese museo, ahí hay muchas cosas que pasaron, o muchas cosas que están hechas ahí. Pero la iglesia, ¿cómo se establece? ¿Cómo fue establecida? En primer lugar, sabemos que Jesucristo fue el primero en el Nuevo Testamento que formó su primera iglesia. Y su iglesia no era nada numeroso. 12 hombres, después 70, y cuando murió ya eran 500. Fue muy rápido el desarrollo. 3 años y medio de trabajo constante, de estar hablando con ellos, de enseñarles palabras al corazón, de hablarles del amor que había del Padre para ellos, de enseñarles cómo se tenía que predicar, de darles poder para que ellos fueran y echaran fuera demonios, sanaran enfermos, que predicaran el Evangelio. Era algo muy glorioso. Estar con Jesús hubiera sido lo máximo, poder escuchar esas palabras, esas meditaciones que Él daba. Todo, te puedes imaginar lo glorioso que había cuando dice la Escritura que sus palabras eran vida y eran espíritu. El que las pescaba rápidamente podía sentir el gozo en su alma y podía decir: nadie ha hablado como este hombre, como dijeron los fariseos. Nadie ha hablado como Él. Todo lo que Él habla es perfecto, es maravilloso. Entonces había ciertas características con su gente. Cuando tenía ganas de decirles algo en secreto, se los llevaba del otro lado del mar y ahí los hacía descansar y les decía lo que aquellos no habían entendido. Les decía: esto es lo que les quise decir. O sea, era algo glorioso, un pastor, una persona que se dedicaba a interpretarle todas las cosas que los demás no podían oír. Porque, por cierto, las profecías se cumplían en ellos. Que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, y sus corazones están endurecidos para no entender la palabra. Pero ellos podían entender y después decían:
ahora entiendo qué es lo que trató de decir. Ahora ellos estaban dispuestos a predicar. Bueno, pues ese grupo de 12 hombres que después quedaron 11 solamente y luego echaron un volado para ver si lo recuperaban con otro, siguieron, hicieron la obra y de repente hubo una explosión espiritual que cuando te diste cuenta a través de la Escritura ya llegó hasta nuestros lados, hasta nuestras tierras. ¿Cuáles son las características entonces de esa verdadera iglesia? ¿Qué características hay? ¿Qué podemos encontrar? ¿Cómo podemos definir a los que son parte de la iglesia? ¿Cuál es la visión que tiene en la tierra la iglesia? Porque la iglesia debe de tener una visión. Y yo les he dicho, un cristiano sin sueños, sin aspiraciones, es un cristiano que no está viviendo. Todos tenemos que tener sueños, aspiraciones, metas, trabajos para concluirlos, lograr fortalecer todos nuestros anhelos. Hay mucha gente que tiene visiones de lo que quiere hacer y quiere hacer un negocio y monta un negocio y se esfuerza y trabaja duramente por el negocio y cuando se da cuenta ya está contratando gente porque el negocio ha florecido. ¿Te has dado cuenta de eso? Ahora se les llama emprendedores y están haciendo mucho trabajo, mucho dinero, gastando su vida en el esfuerzo para poder cumplir con sus sueños y sus aspiraciones. En la iglesia debe de existir lo mismo. Si no existe eso, hermano, nosotros vamos a claudicar. Las generaciones que vengan no van a conocer quién es Jesús porque nosotros no hicimos nada por ellos. Y entonces Dios nos va a demandar y nos va a decir, ¿qué hiciste tú con aquellos que puse en tus manos? Bueno, pues les di buenos consejos, les dije que no hicieran esto, que no hicieran aquello. No, el propósito es que tú también les des a conocer la palabra. Por eso dice la Escritura, y por la palabra del testimonio de ellos. Palabra, pero en acción. Porque sería bueno, ¿no? Yo recuerdo que un niño me dijo una vez, mi papá quiere que vaya a la iglesia y él no quiere ir. Entonces, son palabras que tienen que ser en acción. Él quiere que vayas a la iglesia, pero él te lleva. Es diferente. Entonces, la cuestión es que tenemos que comprender cada una de esas enseñanzas. Hebreos 6, versículo 1 al 3 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Quiere decir que la iglesia, cuando ya está estructurada, pues ya tiene todas las enseñanzas necesarias. Sabe qué es el arrepentimiento, sabe qué es la fe, sabe cuáles son las doctrinas de bautismos, que por cierto no es solamente un bautismo, es el bautismo en el cuerpo, el bautismo en agua, el bautismo en el espíritu y el bautismo en muerte, el bautismo en sangre. Cuando Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, ¡ay, cómo me atormenta! Y dijo él, si es posible, pase de mí esta copa, el bautismo en su muerte. Muchos cristianos tienen que pasar por el término de llegar a ser hasta inclusive, pues, alguien que va a sufrir, que va a perder hasta su vida por causa del Señor. Mártires. Ya, en este mundo moderno no hay mártires. Pero vas a ver después, con todas las ideologías que hay, el mundo te va a aprisionar, que el día que tú hables digas, no, la Biblia dice esto, vas a saber lo que se llama el martirio. Que todos digan lo contrario, que todos digan que no es cierto. La iglesia obviamente es un organismo vivo, que cuenta con gente viva. ¿Cuántos están vivos hoy? Amén. Vivos, piedras vivas. Piedras vivas que son personas que han sido salvadas por Jesucristo a través de su amor en la cruz. Hermano, ¿no te apasiona el saber que Jesús murió por ti? Que todo el sufrimiento que tuvo no fue nada sencillo, fue un martirio. Y acabamos de pasar lo que el mundo llama la Semana Gloriosa o la Semana Santa, y se habla mucho del sacrificio y de todo, pero ya después se olvidan de todo. A veces solamente es el cliché del mundo. Oh, sí, la Semana Santa. Muchos lo utilizan para las vacaciones. Otros para ir a la playa, otros para hacer cualquier cosa o fiestas.
la carne asada, el día de gloria. En cambio, el verdadero cristiano recuerda que su vida está aquí en la tierra porque hubo uno que murió por nosotros, que dio su vida por nosotros. Entonces, la iglesia está fundamentada sobre bases sólidas. La roca inamovible, la roca de las edades, aquella roca de la que dijo Moisés: Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos los caminos son rectos. Y Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Porque dice la Biblia que fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. El amor fue puro, un sacrificio vicario glorioso. ¿Por qué? Porque Él no debía morir en la cruz. Sin embargo, se puso como sustituto. Tomó la culpabilidad de todos y dijo: yo pago por ellos. Y ve que el dolor fue terrible. Toda una noche de sacrificio, toda una golpiza salvaje, y después, por si fuera poco, lo clavan en una cruz. Y por si fuera poco, lo exhiben de cara al sol, casi desnudo. Como que Él estaba cargando todos los pecados de nuestras vidas. Sus enseñanzas. Él habló y dijo que deberíamos de creer en el Evangelio, que nos arrepintiéramos, que creyéramos en Él. El buen testimonio que dio, fue tentado en todo, fue llevado ante los trasquiladores y dice la Escritura, enmudeció ante ellos, no profirió ninguna palabra. Ese es el amor tan grande que Dios hizo. Entonces, los que entienden esa razón, saben que vivir para Dios no es simplemente decir: soy miembro activo de tal lugar. No, yo vivo porque Él murió por mí. Yo le doy gracias a Dios porque Él hizo todo por mí. ¿Qué? Entonces la iglesia, ¿qué no es la iglesia? Algo que pueda quererse establecer como tal, un lugar solamente de refugio, donde la gente se siente cómoda, donde todo es muy cool o muy suave, donde todos pueden decir que están de lo lindo viviendo en la tierra, pero que no tienen acciones para el mundo. Sin amor, sin positividad, sin ir por el perdido, sin ayudar al necesitado, sin compartir la palabra a la gente que les rodea. No hay fundamentos. ¿De qué le hablo si no sé? ¿Qué les digo si no tengo ninguna palabra en mi mente? ¿Qué es lo que puedo hablar? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que tú tengas de conocimiento en Dios como experiencia, lo vas a decir. Hermano, el día que alguien se convierte de a de veras, ese día cambió. Y su revolución es predicarle a todos lo que ha aprendido. Al menos esa fue mi experiencia. Cuando Dios me salvó a mí, yo no quería hacer otra cosa más que predicarle a mis amigos. Por cierto, hace unos días murió uno de ellos que era muy amigo mío, muy íntimo, de esos que andábamos juntos y que cada quien daba su vida el uno por el otro. Y era hablarles del amor de Cristo, enseñarles que Jesús murió. Y me veía: ¿cómo que ya cambiaste? ¿Cómo que dejaste todo esto? ¿Cómo que ahora ya no quieres? Ahora quiero de Dios. ¿Cómo se establece la iglesia en la tierra, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros pensar que se debe de establecer? Gracias a Dios por ustedes que vienen y escuchan, y que debemos de exaltar el nombre de Cristo y que debemos de apropiarnos de su verdad. La palabra es verdad, hermanos, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, nos va a enseñar el camino claro y preciso. Aunque parezca difícil, a través de la palabra podemos llegar a su presencia. Amén. Mira lo que dice Hechos 20, el versículo 20 y 21. Dice: y como nada que me fuese útil, he rehuido de acusarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta era la vida de Pablo. Saulo de Tarso, después de haber sido un fariseo empedernido, enojón, que quería atacar a todos los que se llamaban cristianos, cuando se convirtió, lo único que había en su corazón era querer predicarle a la gente. No he rehuido anunciaros.
No he rehuido enseñarlos, le he testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Les he dicho, tienen que volverse de su mal camino, tienen que reconocer que Jesús es Dios, Jesucristo es el Salvador del mundo. Imagínate dónde se paraba, que un día lo apedrearon, lo arrastraron y lo llevaron y pensaron que ya estaba muerto. Y creo que sí había muerto, porque después dice él, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera de él, subió a las regiones más gloriosas celestiales y escuchó cosas que no les son dadas a conocer al hombre. Fue a la presencia de Dios. Y cuando lo jalaron y lo arrastraron, ya estaba muerto, pero ahí volvió a la resurrección. Yo creo eso, esa es mi postura. ¿Sabes por qué? Porque amaba mucho a Dios. Y después de esa golpiza terrible, seguía predicando. Así establecía la iglesia, anunciándoles. Hermanos, yo no me cansaré de decirles que es necesario amar a Dios de todo corazón. No me voy a cansar hasta el último día de mi vida. Y yo lo voy a seguir diciendo, porque la iglesia se establece a través del evangelio. La iglesia no se enseña en filosofías, en la iglesia no se hace compadrazgo, en la iglesia se habla del amor de Dios, se habla del poder del evangelio, se habla de la gracia de Dios, se habla de la bendición que Dios provoca a los que le escuchan. Hechos 20, verso 31, dice, por tanto velad, acordaos de que por 3 días, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Era tan profunda la enseñanza de él, que no solamente les hablaba, sino que hasta lloraba para que entendieran. Y a veces sí te dan ganas de llorar cuando ves actitudes que dices, Señor, ¿qué va a pasar con esta gente? Estamos próximos a morir y a veces nuestras actitudes son de rechazo a las cosas de Dios. Son como que no nos interesan. Y entonces uno dice, Señor, ¿qué va a pasar? Yo no quiero ser culpado de la muerte de esta persona, de que vaya a la presencia de Dios y diga que no le dijeron, porque yo he tratado de hablarle la palabra. Pablo les enseñaba 3 años. No se cansó de hacerlo, de día, noche, en cada momento, hablándoles, no restándole autoridad a la palabra, sino más bien exponiéndola con toda la veracidad. Judíos, gentiles, griegos, romanos, de todo tipo de gente, Pablo les predicó el evangelio. No importa quiénes sean. ¿Qué características tiene entonces la verdadera iglesia? Vamos a ir a Hechos 2, verso 43. Vamos a leer con calma. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermano, que escuchemos aquí que Dios sanó de cáncer a Juan. Que escuchemos aquí que Dios libertó a una persona que estaba encadenada por las tinieblas. Que escuchemos que una persona fue salvada de su adicción o de sus intentos de seguir viviendo en las adicciones. Que hemos oído testimonios de esos. Los hemos oído aquí entre nosotros. Hemos sabido que Dios tiene poder para libertar al cautivo, tiene poder para darle vista al ciego, tiene poder para resucitar al muerto, tiene poder para hacer vida, para darle vida a la persona. Entonces, gente salva, convertida, nacida de nuevo, gente que dice, Señor, sí tengo tentaciones, pero te tengo a ti, corro a ti, me refugio en tus brazos, quiero vivir para ti, quiero hacer tu voluntad, no quiero dejarme caer. Y todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común, ¿qué? Todas las cosas. A ver, dile a alguien, eso es mío. No, va a decir, si a mí me costó. Tenían en común todas las cosas. Verso siguiente dice, y vendían sus propiedades. Aquí no les estamos pidiendo que vendas tus propiedades. No, sino que comprendas. Ellos lo hicieron sus bienes porque vieron el desarrollo de la iglesia. Porque la iglesia fue exponencial. O sea, de un día a otro, nada más se juntaron 3,000 más de los que ya había. Y después, otros días después, otros 2,000 más. 5,000, perdón. 8,000, ¿dónde metes 8,000 gentes? Solo los que estaban comprometidos se dieron cuenta de la necesidad que había. Y dijeron, no, vamos a servir a esta gente. Vamos a poner de tal manera que un hombre llamado Bernabé, dice
que fue traducido como hijo de consolación, vendió su propiedad y entonces la trajo a los pies de los apóstoles. Y Bernabé al rato fue un evangelista, fue un apóstol también, porque dejó todo para Dios. Dice además, y perseveraban unánimes, cada día en el templo y partiendo en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me da mucha alegría cuando nos sentamos a la mesa y podemos tener la facilidad de expresar, de platicar. Es bonito, ¿sí o no? Te identificas, pierdes tus miedos, pierdes tus temores, te sientes libre, puedes expresarte. ¿Por qué? Porque tienes alegría, porque hay un Dios que te cambió. Dice el verso siguiente, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué era lo que provocaba todo eso? Tú hazle favor a alguien y vas a ver que ya no sale de tu casa. ¿Cierto o no es cierto? Hazle favor a alguien, pero a lo mejor ese es tu temor, que le hago favor, ya no lo voy a sacar de aquí. Hazle favor a alguien y vas a ver cómo esa persona, o por gratitud o por interés, va a estar ahí. ¿Cierto o no es cierto? Va a decir, qué bueno, oiga, le ayudo en algo, quiere que haga algo. Y entonces tú a lo mejor con esos prejuicios de solamente ser paternalista, no, ahí siéntate, no te preocupes. No, pero cuando tienes la habilidad de decir, suéltate, sí, vamos a trabajar en conjunto, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. ¿A cuántos les gusta eso? Vivimos en un país, hermano, que nos cambió por completo nuestra visión de ser humano, ¿cierto o no es cierto? En México hasta te metías a ver la televisión a la casa de los desconocidos. Y en Perú también. Imagínate, aquí. ¿No quieres traspasar? Se hace uno prejuicioso, ¿cierto o no es cierto? Ay, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a decir de mí? Que digan lo que digan, hermano. Tú ve, pórtate. El hombre que quiere ser amigo, ¿qué dice la Biblia? Ha de mostrarse amigo, y no hay mejor amigo que un hermano. Amén. Entonces dice que ellos alababan y el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, a los que habían de ser salvos. Venían solos. Eran atraídos por algo. ¿Qué está pasando ahí? Algo está pasando. Recientemente hubo un avivamiento ahí en una universidad aquí en Kentucky, Ashburn, y empezaron una reunión normal, hablaron acerca del amor, hablaron acerca de la misericordia, y de repente se fue el predicador y los jóvenes siguieron ahí cantando. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, que volvió a regresar el predicador y los vio ahí y volvió a orar ahí con ellos. Pasó toda la noche, llegó la mañana y seguían orando y seguían cantando y seguían alabando al Señor, y al rato ya había mucha gente, ya había pasado 1 semana y no dejaban de alabar y de orar a Dios. Y estaban todos felices, alegres. ¿Por qué? Porque Dios los estaba visitando. Mira, cuando Pablo llegó a cierto lugar, fíjate lo que sucedió. ¡Qué milagro! Hechos 11:26. Aquí a veces para establecer una iglesia se necesitan muchos años. Mira lo que dice. Llegó él y se congregaron allí todo 1 año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿cómo? Por primera vez en Antioquía. Si quieres saber de dónde apareció ese nombre, cristianos, fue en Antioquía. Ahí se les llamó por primera vez cristianos, porque ahí se enseñó la palabra. Ahí fueron los primeros discípulos. ¿Y qué fue lo que aprendieron? Pues ni modo que las enseñanzas que Pablo inventó, no, las enseñanzas que Pablo aprendió de Jesús. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Dice la Escritura que Jesús les enseñó a los discípulos: un nuevo mandamiento os doy. Y ese mandamiento ellos lo tomaron y lo apreciaron como si fuera el máximo exponente de su enseñanza. ¿Cuál era? Que os améis los unos a los otros. Que os améis los unos a los otros. ¿Cómo entendieron esa verdad?
a profundidad. Dice que os améis los unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, quiere decir que la enseñanza que mayor peso tuvo fue esta. Los discípulos empezaron a amar a su gente, a los discípulos, a la gente que venía, se comportaban de una buena manera, no eran ásperos, eran amables, eran verdaderamente amigos. Y entonces dice, Jesús les dijo, y en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Quieres que te conozcan como un discípulo? Que digan, oh, este sí es cristiano. Este sí es cristiano. Dice, si quieres, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Si le dejas a la gente con la mano extendida, si cuando te voltean a ver te das la vuelta, si sales corriendo porque no quieres que nadie te salude. Primera de Corintios dice, en el capítulo 13, versículo 1, si yo tuviese lenguas humanas y angélicas, si yo presumo del poder de Dios, que hablo lenguas angelicales, que hago milagros, sanidades, señales, y no tengo amor, de nada sirve. Soy como un metal que resuena y un címbalo que hace ruido. Agárrate un cencerro, agárrate un güiro, agárrate una campana, empieza a tocar y haz toda la bulla que sea necesario, y cuando te quieran saludar pasas desapercibido como que no los conoces. De nada sirve. El amor es el distintivo práctico, el distintivo esencial del verdadero cristiano. El amor. No el poder de Dios, no la profecía, no el hablar en lenguas, no el querer sanar enfermos. No, el distintivo de un verdadero cristiano es el amor. Y lo que el diablo no puede imitar es el amor. Porque el diablo puede imitar hasta las profecías, las lenguas, puede imitar las visiones o las señales, porque el diablo es un mentiroso. Acuérdate lo que pasó con Moisés cuando llegó a donde estaba Faraón. Le dijo, mira, si esto va a pasar, deja salir a mi pueblo. Y dice que hacía señales delante de él. Y él llamó a sus magos, vénganse. Hacían lo mismo. Pero odiaban. Pero no querían ser amigos, porque eran hijos del diablo. El amor es la identificación del verdadero discípulo. No el poder. Y en algunos lugares hay poder, hombre poderoso. Yo conocí uno que decía que tenía poder para hacer muchas cosas, y cuando me acerqué para saludarlo, se paró así como muy gallito. Y se me quedó viendo. Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué quiere? Perdón, te quería saludar. Oh, ok. ¿Qué arrogancia? ¿Qué desprestigio al Señor? Si te contara todas las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida ministerial, que son muchas. El amor no hace mal al prójimo. El cumplimiento de la ley es el amor. El amor sincero no es aquel que te dice te amo porque tú me diste. No. El que te ama porque desea amarte, porque quiere obedecer a Dios. El que te ama no va a hablar de ti por la espalda. El que te ama no te va a tirar la patada cuando te das la espalda. El que te ama va a orar por ti. Y si tienes alguna cosa que no está bien delante de Dios, se va a acercar contigo y te va a decir, hermano, quiero decirte algo. Como dice la Escritura en Mateo 18. Si tienes algo contra tu hermano, ve y estando a solas habla con él. Si te oye, has ganado su alma. Si no, llámate a 2 testigos y diles, mira, este es el problema que he visto en ti. Y si no te obedece a la segunda, entonces tenlo por gentil y pública. La iglesia también practica la justicia, la disciplina. Hoy la disciplina en muchos lugares no se lleva a cabo porque todavía no hay hijos. Pero la Biblia describe que los que son hijos son disciplinados. No dice la Escritura, no menosprecéis la disciplina del Señor, porque Dios a quien ama disciplina y azota a los que tiene por hijos. Hoy mucha gente, pues
que me digan lo que me digan, yo no voy a obedecer. Pues claro, ¿cómo vas a obedecer si no estás dentro de los límites? La disciplina es para respetarla. Hay muchos que no respetan porque todavía no son salvos. Amén. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Nada. Amén. Amén. No dice la Escritura, si no edifica Jehová, en vano trabajan los edificadores. Hermano, te puedes pasar 24 horas queriendo hacer cosas y que estoy sirviendo y que estoy haciendo. Conocí a alguien que siempre decía, es que hicimos, pero tenía mal carácter. Y él le decían, y se paraba muy firme. Entonces de nada sirve. El amor es el distintivo. Amén. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme con este sello. Hay un sello en la vida de los cristianos que dice, conoce Dios a los que son, ¿qué? Suyos. ¿Te conoce Dios, hermano? ¿Sabe quién eres? Claro que sí sabe. Conoce Dios a los que son suyos y apártese de iniquidad el que invoque su nombre. Debe de haber respeto, formalidad, una práctica de santidad, una vida tratando de vivir, haciendo a un lado todo lo que estorba, hacer una labor de compartir a los demás, vivir en armonía. Yo he leído algunas cosas que hablan acerca del matrimonio. Dicen que en el matrimonio llegan a conocerse tanto que ya al rato se ven como amigos, ya no como esposos. Y el otro punto es cuando ya llegan a aborrecerse el uno al otro, que ya no se toleran. Y es terrible cuando ves que un matrimonio ya llegó a cierta edad y de repente dice, nos vamos a divorciar. Cuando apreciar todo lo que han vivido juntos. Hermano, en el matrimonio hay dos personalidades. Una tiende a jalar para su lado y el otro para acá. Y yo creo que en las relaciones matrimoniales, que algún día hablaremos de ellas, tiene que haber una coinonía, una comunión, una integración, de tal forma que así como lo dijeron delante de Dios y delante de la autoridad que los casó, puedan decir hasta que la muerte nos separe. La palabra unión es luo, es atadura, es amarrarse, es vivir amarrado. Pero eso lo dejaremos para otra época. Para que no se asusten y digan, ya estaba bien, ya hablaron de otra cosa. Lucas capítulo 22, versículo 47 y 48. Dice que mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Y se acercó hasta Jesús. ¿Y qué fue qué distintivo le hizo? Le plantó un beso. Y ahora ese beso es muy famoso. Entonces dice que Jesús le dijo, Judas, el que conocía todas las cosas y el corazón, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. En las relaciones matrimoniales los besos deben de ser pasión, nada de el besito y ya después, ni modo, no, de amor. Amén. No se asuste, estamos hablando cosas buenas. La iglesia la compró el Señor con su sangre. Él pagó por ella. Nos ha amado. ¿Y sabes qué? Lo más glorioso o lo más maravilloso es que nos ha amado a pesar de cómo éramos. ¿Qué te parece? Ese sí es amor. Porque si tú le ves las condiciones a la gente, dices, no, este está reprobado, esta que ni se me acerque, o que ni cuente conmigo. Pero Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Lo necio, lo menospreciado, lo vil. Palabra fiel y digna de ser predicada.
que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios me salvó a mí porque yo estaba perdido. Dios me salvó a mí porque me amó y vio mi desgracia. Dios metió su mano a la basura y me sacó del hoyo y me lavó con su sangre y me hizo su hijo. ¿Cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no voy a poder predicar lo que Dios me ha enseñado? Si me ha dado más de lo que yo le he quitado a los demás. Me dio una familia, me dio una esposa que es mi amiga, me dio todo. ¿Cómo no amarlo? Muchos están completamente en desacuerdo de lo que Dios ha hecho con ellos. No agradecen todo lo que Dios hizo. Y este es el amor de Dios, que os améis los unos a los otros. Esta es la iglesia, la que tiene esos fundamentos, la que vive para Dios, la que guarda su palabra. Cierra tus ojitos y si tienes una necesidad, dile al Señor con todo tu corazón: Señor, ayúdame.